Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros y compañeras. Les voy a hablar sobre el informe de elecciones impartidas 2014-2015. En esta presentación podrán observar el análisis realizado a lo largo de los años 2014 y 2015 referente a las lecciones impartidas en los laboratorios de informática educativa y las causas por las que se suspendieron algunas lecciones. Es importante tomar en cuenta que para los datos del año 2014, el análisis se hace únicamente con datos de primaria a lo largo de todo el año, ya que no se contó con los insumos suficientes para el análisis de secundaria. En el caso del año 2015, el análisis se realiza tanto en primaria como en secundaria, con datos del periodo comprendido entre febrero y mayo. A continuación les voy a hablar sobre los datos del año 2014, que recordemos comprenden las lecciones de todo el año en primaria. Para la sistematización de la información, se trabajó con los informes de asistencia entregados por 425 docentes, lo que corresponde a 5.978 grupos, de los cuales 7 grupos corresponden a secundaria y 5.971 a primaria. La distribución de docentes por zonas es la siguiente: 110 docentes de San José, 36 de Desamparados, 34 de Alajuela, 16 de Cartago, 49 de Heredia, 39 de Guanacaste, 65 de Limón, 11 de Punta Arenas y 65 de la zona sur. A nivel nacional se tenía una proyección de impartir 277.356 lecciones, de las cuales fueron impartidas 130.936 y suspendidas 146.420 lecciones por diversos motivos. Acá es importante tomar en cuenta que las lecciones suspendidas fueron mayores a las lecciones impartidas. Para las lecciones proyectadas se obtienen a partir del último mes reportado de la asistencia, es decir, si los docentes reportan febrero, se multiplica el número de grupos por 4, por las lecciones que debieron ser impartidas en febrero. Si el último mes reportado es marzo, se multiplican por 12, si es abril por 20, mayo por 28, junio por 36, julio por 44, agosto por 52, septiembre por 60 y octubre por 68. En cuanto a la distribución general, es importante tomar en cuenta que en el año 2014 tuvo lugar la huelga de educadores, la cual duró mes y una semana, por lo que de las 146.420 lecciones suspendidas, 59.780 corresponden a dicha huelga. En cuanto a las lecciones impartidas y no impartidas por zona, se tiene por ejemplo que en San José es la zona en la que se suspenden más lecciones, pero también en la que más lecciones se imparten, seguido por la zona sur y Limón. Un caso que llama poderosamente la atención es la zona de Alajuela, en la cual las lecciones perdidas son significativamente mayores a las lecciones impartidas. En cuanto a las razones por las que se suspendan las lecciones, se eligieron 11 grandes categorías distribuidas de la siguiente manera. Capacitaciones de la Fundación Omar Dengo, por ejemplo, el ECA o el módulo inicial. Otras capacitaciones, por ejemplo, del PIAT, del IAFA, capacitaciones de materias académicas o CIENTEC. Congresos, por ejemplo, el SEC, APSE, ANDE. Actividades escolares como Feria Científica, Festival Estudiantil de las Artes, elecciones estudiantiles, actividades del Día de la Madre, del Día del Niño, del Día del Deporte, decoración de fiestas patrias o actos cívicos. Actividades otras, por ejemplo, las elecciones presidenciales y el Mundial que tuvo lugar en el año 2014. Otras de las categorías son las reuniones, por ejemplo, de padres de familia o del personal docente, asuntos administrativos, por ejemplo, exámenes, elaboración de horarios o que los estudiantes no se presentan al aula. Finalmente, otras categorías son mantenimiento y soporte, feriados, huelga y situaciones personales como las incapacidades, las citas médicas, la licencia de maternidad, la muerte de familiares o que la maestra de grado esté ausente.
En cuanto a la distribución de las razones por las que no se imparten las lecciones de informática educativa, tenemos que en el año 2014 la huelga, las actividades escolares, las situaciones personales y los congresos son las categorías que mayor puntúan. Habiendo visto los datos del año 2014, les hablaré sobre los datos del año 2015. Recordemos que estos datos comprenden las lecciones de febrero a mayo. Para la sistematización de la información, se utilizaron 558 informes de asistencia entregados en primaria y 70 informes de asistencia entregados en secundaria, distribuidos de la siguiente manera. En primaria, 92 informes corresponden a San José, 50 a Desamparados, 139 a Alajuela, 74 a Cartago, 51 a Heredia, 45 a Guanacaste, 20 a Limón, 26 a Punta Arenas, 61 a la zona sur. En tanto que en secundaria, 15 informes corresponden a San José, 4 a Desamparados, 18 a Alajuela, 3 a Cartago, 6 a Heredia, 14 a Guanacaste, 3 a Limón, 1 a Punta Arenas y 6 a la zona sur. Les hablaré a continuación de los datos de las lecciones de primaria. En cuanto a los datos de lecciones impartidas en primaria a nivel nacional, se tiene que de las 240.887 lecciones proyectadas, fueron impartidas 164.675 y suspendidas 76.212 por diversos motivos. En cuanto al total de lecciones escolares impartidas y no impartidas por zona, se tiene que en Alajuela y en San José es donde se reportan más lecciones impartidas, siendo un dato interesante el de Alajuela, ya que si recordamos, en el año 2014 era la zona que presentaba una de las mayores cantidades de lecciones suspendidas. En cuanto a los motivos de las lecciones no efectivas en primaria, se tiene que los asuntos administrativos, las capacitaciones y las situaciones personales son las que mayor puntúan. A continuación les hablaré sobre los datos de secundaria. En cuanto a las lecciones impartidas y las lecciones suspendidas a nivel nacional en secundaria, se tiene que de las 11.427 lecciones proyectadas, 16.764 fueron impartidas y 5.337 lecciones fueron suspendidas por diversos motivos. Acá es importante recordar que en el año 2014 las lecciones suspendidas eran mayores que las lecciones impartidas. Caso contrario tenemos en el 2015 donde las lecciones impartidas evidentemente son mayores a las lecciones suspendidas. En cuanto al total de lecciones impartidas en secundaria, se tiene, al igual que en primaria, que es en San José y Alajuela, en donde más lecciones efectivas se registran. Finalmente, en cuanto a las causas de la suspensión de las lecciones, se tiene que los asuntos administrativos, las actividades otras, son las categorías que mayor puntúan. Espero que esta información sea de mucha utilidad. Muchas gracias.